nosotros veíamos en el día de ayer que la Biblia es un solo libro, cuyo autor primario es Dios, aunque a través de más de 40 hombres que él inspiró, y este libro relata la historia de la obra de Dios el Padre, reconciliando su mundo creado pero caído a través de la muerte de su Hijo. Vuelvo y repito, esta es la historia de Dios el Padre reconciliando su mundo creado pero caído a través de la muerte de su Hijo, de tal manera que el paraíso perdido llegue a ser el paraíso recobrado. De manera, hermano, que esta historia que cuenta la Biblia no tiene sentido alguno a menos que comencemos por el principio. A veces hay personas que llegan a mi oficina o a cualquier oficina de los pastores de la iglesia, pero en mi caso particular me he encontrado con muchas personas que me dicen, pastor, yo no sé por dónde empezar. ¿Les ha pasado eso? Alguien va a pedir consejo y tiene un problema tan serio que dice, pastor, yo no sé por dónde empezar. Y uno generalmente le dice, bueno, comienza desde el principio. La Biblia es una historia y nosotros debemos comenzar esa historia desde el principio. Y como nosotros veremos a lo largo de este día, hermanos, es imposible comprender adecuadamente la Biblia sin un claro entendimiento de los primeros capítulos del Génesis. Y como ustedes van a ver, una gran parte de estas clases vamos a estar en Génesis. Muchas horas en Génesis. No piensen que las horas que le vamos a dedicar al Génesis se las vamos a dedicar al resto de la Biblia. Pero vamos a detenernos con mucho cuidado en la historia del Génesis, porque no se puede entender la Biblia sin entender sobre todo los primeros capítulos del Génesis. Más aún, es imposible entender la vida misma y cómo la vida debe ser vivida sin ese lente que nos provee el relato de la creación. Así que, hermanos, empecemos en el principio. En esta lección nosotros vamos a enfocar varios aspectos fundamentales de la doctrina bíblica de la creación. Y la primera, que es la más fundamental de todas, es que Dios es el autor de la creación y por lo tanto Dios es el dueño de la creación, Dios es el rey de la creación. El relato bíblico se inicia con una declaración sumamente sencilla y sin embargo al mismo tiempo de enormes proporciones. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso apunta de inmediato a la majestad, al poder de Dios que hizo todas las cosas por medio de su palabra. Todas las cosas por medio de su palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. No debemos olvidar, hermanos, que el libro del Génesis fue escrito originalmente para ¿quiénes? ¿Quiénes recibieron este libro originalmente, este relato? Los judíos, ¿cuándo? ¿Qué había pasado con la historia de este pueblo cuando ellos por primera vez se expusieron al relato del Génesis? ¿Dónde estaban ellos? En el desierto. Ellos acaban de salir de Egipto, donde fueron esclavizados por 400 años. Egipto era una nación sumamente idólatra. Y Moisés les está diciendo a través del Génesis que hay un solo Dios vivo y verdadero. El Dios que creó los cielos y la tierra, cuyo poder y soberanía se encuentra por encima de todo poder y de toda soberanía. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. De manera que el pueblo de Israel sabía desde el principio que nuestro Dios no tiene rival. Nuestro Dios no tiene rival. Solo Él posee jurisdicción sobre todas las cosas.
porque Él creó todas las cosas. Noten cómo los profetas apuntaban constantemente a ese hecho. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? El único Dios real es el creador, es el que hizo los cielos y la tierra. Dice, todos los dioses de los pueblos son ídolos, dice el Salmo 96:5, pero Jehová hizo los cielos. De manera, hermanos, que adorar cualquier cosa como si fuera Dios es empequeñecer a Dios, es ponerlo del tamaño de sus criaturas. Si Dios es el creador, entonces solo Él es digno de ser alabado. Y es lo que vemos en Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que, hermanos, esta declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tiene muchas repercusiones. Nos muestra que Dios es el Rey, que Dios es el Señor de todo lo creado, no solo de Israel. No solo de Israel. Esa es otra lección que Moisés le está dando a este pueblo. Como bien ha dicho alguien, si el mundo fue llamado a la existencia por la libre voluntad de Dios, entonces le pertenece como posesión suya el mundo entero, y Él es su Señor. Por supuesto, también debemos deducir que si Dios creó todas las cosas, entonces todas las cosas existen para su gloria. Todas las cosas existen para la alabanza de su nombre. La Biblia enseña eso, que todo lo que existe, existe para su gloria. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. En el caso de Romanos 11:36, dice, a Él sea la gloria en todo, porque Él es el creador de todo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Yo estoy buscando textos que conecten la creación con la gloria de Dios. Salmo 19, por ejemplo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. De hecho, ¿cuál es la acusación de Pablo a la raza humana en Romanos capítulo 1? Pablo está diciendo en Romanos capítulo 1, el Evangelio revela el poder de Dios para salvación. Bien, ¿y por qué nosotros necesitamos esa salvación que el Evangelio revela? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. De paso, hermanos, la predicación del Evangelio no comienza, por lo menos no en el Nuevo Testamento, con Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El Evangelio del Nuevo Testamento comienza con la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Y por qué está Dios airado con el hombre? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El pecado es que el hombre, viendo la creación, no adora al Creador. Me imagino que ustedes deben haberles hecho esta pregunta. ¿Y qué pasa con los salvajes inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? La respuesta de Sproul es genial a esa pregunta. No se preocupen, los inocentes de África no se perderán porque Dios no puede condenar a los inocentes. La pregunta que debemos hacernos es si hay inocentes en África o en cualquier parte del mundo. No hay inocentes porque Dios se revela claramente a través de la creación. No tienen excusa. El problema del hombre no es rechazar a Cristo y al Evangelio, es rechazar al Padre, que se revela en la creación. Así que vemos, hermanos, cómo esta simple declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, forma todo el fundamento para toda la Biblia. Otro aspecto que nosotros debemos mencionar en este relato de la creación
es el uso del plural singular que aparece aquí. ¿Cómo interpretamos esto? Por ejemplo, dice en el principio creó Dios, y la palabra, como ustedes saben, allí es Elohim, es el plural, es una palabra en plural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó está en singular, dice creó, es un solo Dios. Sin embargo, más adelante dice en el versículo 26, entonces dijo, singular, Dios, hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen. ¿Cómo interpretamos ese hagamos al hombre? Algunos dicen que se trata de un pluralis majestatis. ¿Y eso qué significa? Que es un plural que no implica plural, sino más bien la majestad de Dios. Dios es tan grande que habla en plural para apuntar hacia su majestad. Sin embargo, hermanos, aunque la doctrina de la Trinidad no fue claramente revelada en este momento, y es muy poco probable que Moisés, el autor humano del Génesis, la tuviera en mente al escribir este pasaje, muchos estudiosos de las Escrituras ven aquí indicios de la doctrina de la Trinidad que habría de revelarse más claramente en el desarrollo de la revelación bíblica. Por ejemplo, nosotros vemos que Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego dijo Dios, sea la luz. Así que aquí tenemos a Dios, el Creador, y obviamente es una referencia obvia al Padre, pero en el versículo 2 se habla del Espíritu y en el versículo 3 se habla de la palabra. Y nosotros sabemos que esa palabra no es otro que Jesús. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que ahí nosotros vemos indicios de la Trinidad. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y ahí la palabra primogénito no significa el primer ser creado, sino el más excelso sobre toda la creación, y yo no voy a probar eso ahora porque no es la clase, pero el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De manera que fue por medio de la palabra de Dios que Él trajo la creación a la existencia. Y nosotros vemos en Génesis capítulo 1 un énfasis muy claro en dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Es la palabra de Dios obrando. Génesis 1:3, 1:6, 1:9, 1:11, 1:14, 1:20, 1:24. En cada uno de esos textos dijo Dios, dijo Dios. Y esa palabra, como ya decía, es claramente identificada con Jesús. Y por otra parte, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan el texto de Salmo 33 que citamos hace un momento? Salmo 33:6, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Por qué? Por el aliento de su boca, el ruá de su boca. La palabra ruá, que significa aliento, también significa espíritu. Por el espíritu de su boca. Por otra parte, en este primer capítulo del Génesis, Moisés señala 7 veces que la creación era buena. 7 veces. Y lo remata con el último versículo, en el capítulo 1, versículo 31, donde dice claramente, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Así que Dios está poniendo su sello de aprobación a toda la creación. Recuerden otra vez, hermanos, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, tiene 400 años esclavo, exponiéndose a una cosmovisión muy diferente, a una cosmovisión pagana. El hecho de que Moisés insista en que toda la creación era buena, Moisés está contradiciendo las enseñanzas de muchas religiones y filosofías que presentan lo espiritual como superior a lo material. Y lamentablemente muchas veces algunos evangélicos
han abrazado esta cosmovisión, como si lo espiritual fuera superior a lo material. Y eso no es así. Dios creó el alma y Dios creó el cuerpo. Dios creó la materia. De hecho, es por eso que muchos tienen una visión sumamente etérea de lo que será la vida en el cielo. O sea, ellos creen que nosotros estaremos en el cielo saltando de nube en nube por los siglos de los siglos, vestidos de bata blanca, y la única preocupación es que no se nos caiga el arpa. Pero la Biblia no presenta el cielo de esa manera. El cielo es un lugar concreto, real, objetivo. De hecho, yo tengo no sé si decir fascinación, pero me encanta la poesía del siglo de oro español, y muchos poetas del siglo de oro eran místicos. Y uno puede ver en sus poemas hermosos, como lo de Santa Teresa, no sé si era santa, pero verdad, todo el mundo la conoce como Teresa de Jesús, que presentan una cosmovisión completamente pagana en ese sentido. O sea, son poemas hermosos, pero lo que presentan es pagano. Probablemente ustedes han oído ese famoso poema que siempre termina con el pie de amigo, muero porque no muero. ¿Lo han oído eso? Ay, que larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta carne, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. O sea, hablando del cuerpo, solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. O sea, está loca por morirse para ser liberada de esta cárcel. Hermanos, eso no es cristianismo, eso es platonismo. Eso viene de la filosofía de Platón. Eso es paganismo. Dios no presenta eso. Y la Iglesia Católica es fuertemente platónica en ese sentido. Por eso ustedes ven que los miércoles de ceniza no se come carne. No sé si aquí es igual. ¿Qué dice la Biblia? En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 al 6. Todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Enséñale a los hermanos que la materia es buena, porque Dios la creó. Bien, el ser humano como imagen de Dios. Otro elemento importante en Génesis capítulo 1, no hemos salido de Génesis 1, hermanos. Otro elemento importante en Génesis capítulo 1 es el hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Ustedes conocen cómo la biología moderna quiere hacernos creer que el hombre es un animal racional que no se diferencia en mucho del resto de los animales que pueblan nuestro planeta. Recuerdo haber oído la historia de un niño que va donde su mamá y le dice, mamá, ¿de dónde venimos nosotros? Dice, bueno, Dios nos creó. Pero el papá era ateo, así que cuando va donde el papá le dice, papá, ¿de dónde venimos nosotros? Dice, venimos del mono. Entonces el niño está ahora confundido y vuelve donde la mamá. Mamá, yo te pregunté de dónde veníamos y tú me dijiste que de Dios, pero papi me dice que venimos del mono. Y ella le respondió, bueno, lo que pasa es que yo estaba hablando de mi familia. Pero lo cierto es, hermanos, que nosotros no venimos del mono, ni venimos del pez, ni venimos del agua, ni de una ameba, ni de una sopa galáctica. Nosotros venimos de Dios. Dios nos creó. Y nos creó en una forma muy diferente a cómo creó el resto de los seres vivientes. Yo no sé si han podido notar algo en Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, cuando se están creando todos los animales, se enfatiza según su género, según su especie, según su naturaleza. Todo el tiempo se enfatiza esto. Sin embargo, en el capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Inmediatamente cambia la forma de plantear la creación del hombre. No es según su especie, no es según su género, es según Dios. El hombre fue creado a la imagen y semejanza
de Dios. Así que no importa la raza, la edad, las capacidades, todo ser humano es imagen de Dios. ¿En qué sentido el hombre es creado a la imagen de Dios? El Nuevo Testamento nos da un terreno más seguro al decirnos que Cristo es la imagen de Dios y por lo tanto podemos decir que el hombre fue hecho para ser una resemblanza de Jesús en el mundo, pero como cayó no puede serlo. La redención lo que hace es volver a hacernos conforme a la imagen de su Hijo. En Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea que todos los cristianos deben tener una buena casa, un buen coche, un buen sueldo, buena salud. No, dice, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A cuál bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito? A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Yo creo que estamos transitando por un camino más seguro cuando decimos que la imagen es Jesús y que nosotros fuimos hechos para ser como Jesús. Ahora, definitivamente, la imagen de Dios en el hombre envuelve el hecho de que somos seres racionales, de que somos creativos, y por toda esa razón podemos tener dominio sobre la creación. Pero la verdad es que ese es un tema que ha traído mucha discusión entre los teólogos. Es precisamente por eso que Dios coloca al hombre como corregente de su creación, para que la administrara en su nombre y para su gloria. Capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este punto es importante señalar que cuando Dios creó todas las cosas que existen, no lo hizo como lo vemos ahora. ¿Cuál es la declaración de Moisés en el capítulo 1, versículo 2? La tierra estaba desordenada y vacía. Literalmente, la tierra estaba sin forma. Ahora es importante aclarar que no es lo mismo sin forma que deforme. No es lo mismo sin forma que deforme. En otras palabras, lo que este texto nos enseña no es que Dios creó un mundo caótico, sino que más bien describe el primer paso hacia el orden del cosmos terrenal. Es como el artista que hace una especie de borrador preliminar de la obra de arte que él quiere hacer y que luego le da forma, color y lo llena de detalles. Eso fue lo que Dios hizo en los otros 6 días. Así que lo primero que Dios hizo, vamos a decirlo así, fue una especie de borrador, de boceto. Y entonces luego comenzó a darle forma. Luego Dios completó el proceso creativo en el 6º día, aunque ese no fue el final del desarrollo de la creación. Los seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios deben continuar el trabajo donde Dios lo dejó. Génesis 1:28 otra vez. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread. ¿Qué significa esto? Esto es lo que algunos han llamado el mandato cultural. Hermanos, ¿de dónde viene la palabra cultura? Cultura. ¿De dónde viene la palabra cultura? O si quieren ponerlo más fácil, ¿a qué les suena la palabra cultura? Otra palabra en español, que no es culto. Cultivar. Cultivar. Esa es la idea de la palabra cultura. Cuando nosotros escuchamos la palabra cultura, a veces pensamos en algo sofisticado, una buena literatura, una buena obra de arte, la música. Pero en realidad, cuando hablamos del mandato cultural, lo que estamos diciendo es que la raza humana tenía una responsabilidad de llenar la tierra con los de su propia especie y condicionar la tierra para los de su propia especie. El hombre tenía el mandato de llenar la tierra de seres humanos de su propia especie y al mismo tiempo preparar y condicionar la tierra para los de su propia especie. El panal de abejas tiene una estructura genial, ¿verdad? Octagonal, y eso hace que
que aproveche más el espacio. Pero las ovejas tienen miles de años haciendo el mismo panal de abejas. Los seres humanos no, los seres humanos crean, los seres humanos evolucionan, no en el sentido de Darwin, sino que los seres humanos crean cosas que se desarrollan con el tiempo. El hombre no vive en cuevas, vive en casas, luego en edificios, porque para eso fue que Dios los creó. En una palabra, como alguien ha dicho, la tarea que el hombre tenía por delante era la civilización. La civilización. Hermanos, es impresionante lo que el hombre ha hecho con la creación. El hombre ha ido sacándole el provecho a la creación. El hombre ha ido desarrollando el potencial de la creación. Y las cosas que el hombre ha hecho es increíble, es impresionante a dónde ha llegado la creatividad del ser humano. Piensen, hermanos, que el hombre llegó de un huerto en Edén a esto. El punto que yo quería que ustedes vieran, hermanos, es que la Biblia comienza con un jardín y termina en una ciudad. La Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad. Una ciudad llena de gloria y donde van a traer la gloria y la honra de las naciones. Nosotros sabemos que esa ciudad la traerá Dios desde el cielo, la Nueva Jerusalén. Pero lo que vemos a través de la Biblia es ese desarrollo de la creación, Dios usando al hombre. Y las cosas que el hombre ha hecho, que son dignas de ser preservadas, yo creo que estarán en la Nueva Jerusalén. Porque si no, ¿en qué sentido dice la Biblia que las naciones traerán su gloria a ella? O sea, probablemente la idea es lo que vale la pena de ser preservado de la creatividad del hombre en la tierra, en el cumplimiento del mandato cultural, también lo tendremos en la Nueva Jerusalén. Por ejemplo, yo tengo la plena convicción de que Johann Sebastian Bach, un músico barroco, era creyente. Por muchísimas razones, leyendo su biografía, parece que el individuo era creyente. Y yo creo personalmente que Johann Sebastian Bach ha compuesto la música más sublime que músico alguno ha compuesto jamás. Bueno, yo tengo planes ya de pedirle a Johann Sebastian Bach que me enseñe música en el cielo. Eso suena como una locura, pero él va a estar allí y tendremos todo el tiempo del mundo. Y yo soy un músico frustrado. Así que, hermanos, tenemos que tener una visión más concreta del cielo. Tenemos que tener una visión más concreta del cielo. Ok, Thomas Schreiner dice con respecto a este tema, los seres humanos fueron hechos a imagen de Dios en el sentido de que ellos deben gobernar el mundo para Dios. Esta naturaleza real, y cuando usa la palabra real, lamentablemente en inglés se traduce como real y puede dar la idea de genuino, pero la palabra que él está usando ahí es de realeza. O sea, es una imagen de realeza que tiene que ver con el rey, con el monarca. Dice, esta naturaleza real de la imagen es confirmada por el uso de las imágenes en el antiguo cercano oriente, donde los gobernantes colocaban imágenes en lugares distantes de su reino para indicar que su autoridad llegaba hasta allí. O sea, un gobernante, por ejemplo, en un imperio como el imperio de Alejandro Magno, que cubrió el mundo entero, Alejandro no podía estar en todas partes. Pues, ¿qué hacían los monarcas? Ellos ponían imágenes de Alejandro en todas partes y era diciendo, a través de la imagen, la autoridad de Alejandro llega hasta aquí. Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y Dios quería llenar la tierra de esa imagen de él, diciendo, este es mi dominio, este es mi reino. Y el hombre está aquí como vicerregente de la creación. Dice Desmond Alexander, como seres creados a imagen de Dios, Adán y Eva deben fructificar para ser descendientes como sacerdotes reyes que puedan extender el templo y el reino de Dios a través de toda la tierra.
Y ahora se ha introducido un nuevo elemento aquí, sacerdotes reyes. Sacerdotes reyes. Eso debía ser el hombre. Y eso introduce otro tema en Génesis. El jardín del Edén era el salón del trono del reino de Dios. El jardín del Edén era el salón del trono del reino de Dios. El jardín del Edén es presentado en el capítulo 2 del Génesis como un santuario. Es un santuario en el que Dios vive en comunión con el hombre. De manera que el plan original de Dios para la tierra recién creada es que Adán y Eva extendieran el jardín del Edén a través de toda la tierra para hacer de toda la tierra un gran santuario donde el hombre en santidad viviría en comunión con Dios. Eso es lo que habría pasado de no haber habido pecado, de no haber habido caída. O sea que la creación, la tierra, estaba supuesta a funcionar como una especie de residencia divina compartida con el hombre. Como la visión que el Señor le dio a Juan en Apocalipsis 21. ¿Cómo termina esta historia? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Noten que no dice del cielo de Dios, dice del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que nosotros tenemos en Apocalipsis no es más que el paraíso recobrado. Eso es lo que debió haber pasado. Pero no sucedió por causa del pecado, por causa de la caída. Esa es la meta hacia la cual se mueve la historia redentora. Y noten que ese final se parece mucho al principio. De hecho, hermanos, es interesante notar el paralelismo sorprendente que existe entre el relato del jardín del Edén en Génesis 2 y los santuarios en los que habría de manifestarse la presencia especial de Dios en la nación de Israel más adelante, es decir, el tabernáculo y el templo. Hay una similitud y no es casual. Desmond Alexander enumera la siguiente, citando a su vez a otro autor. Vuelvo y repito, hay una similitud entre el jardín del Edén, el tabernáculo y el templo. Por un lado, tanto al jardín del Edén como a los santuarios entraba por el este y eran resguardados por querubines. Génesis 3:24, Éxodo 25, 18 al 22, Éxodo 26, 31, Éxodo 36, 35, Primera de Reyes 6, 23 al 29, Segunda de Crónicas capítulo 3, versículo 14. No podemos buscar todos estos textos, pero se entraba por el este. La menorá del tabernáculo o candelero de 7 brazos, probablemente, estoy diciendo probablemente, simboliza el árbol de la vida. Vayan conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 25 y que alguien lea los versículos 31 al 35. Éxodo 25. Escuchen cómo se describe el candelero de 7 brazos. Harás además un candelabro de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus cálices y sus flores serán de una sola pieza. Y saldrán 6 brazos de sus lados. 3 brazos del candelabro de un lado y 3 brazos del candelabro del otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, un cáliz y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, un cáliz y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelabro.
Y en la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, sus cálices y sus flores. Habrá un cáliz debajo de los 2 brazos del mismo, otro cáliz debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otro cáliz debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salen del candelabro. Hermanos, ¿por qué esta insistencia en flores, almendros? Parece un árbol. O sea, esta menorá, este candelero parece un árbol. De hecho, no deja de ser interesante notar que la decoración del templo también tiene mucho simbolismo arbóreo. Se habla de palmeras, se habla de granadas. Es como si fuera un jardín, un templo jardín. No lo hagan ahora, obviamente, pero si quieren leer el templo de Ezequiel, y no me quiero meter en el tema del templo de Ezequiel, pero si leen esos capítulos, Ezequiel 40 al 48, ustedes se van a dar cuenta en todos los versículos que aparecen allí, la insistencia en las palmeras y querubines, palmeras y querubines, palmeras y querubines. Es como si fuera un jardín. Por otra parte, las 2 palabras hebreas que se usan en Génesis 2:15, cuando dice que el hombre fue colocado en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase, solo aparecen combinadas en el Pentateuco en pasajes en los que se describe el deber de los levitas en el santuario. Esa combinación de labrar y guardar solo se usa para los levitas más adelante y para su obra en el santuario. Y ahí están los textos. Tanto el oro como el ónice mencionado en Génesis 2, 11 al 12 son usados ampliamente para decorar los santuarios posteriores y las vestimentas de los sacerdotes. El oro en particular es uno de los materiales principales usados en la construcción del tabernáculo y el templo. Y a todo esto, Alexander añade, Desmond Alexander, que el Señor caminaba en Edén de una manera similar a como manifestaría su presencia especial en el tabernáculo y en el templo. Por supuesto, en el jardín del Edén no había altar, como sí lo había en el tabernáculo y en el templo. ¿Por qué? Porque no había pecado todavía. Por lo tanto, no se necesitaba un altar para el sacrificio expiatorio. Lamentablemente, hermanos, todos sabemos que ese estado de cosas no duró mucho tiempo. Como veremos en la próxima lección, el hombre se rebeló contra la autoridad de Dios, el pecado entró en el mundo, hizo estragos en la raza humana y en el entorno perfecto en el que el hombre había sido colocado originalmente, pero Jesús vino al mundo a darnos el reposo que el hombre perdió por causa del pecado. Y Él nos invita a encontrar nuestro descanso en Él. Él es nuestro reposo y nuestro descanso. De hecho, algunos autores hacen la observación de que el capítulo 2 del Génesis comienza en un lugar inadecuado. O sea, no es la Biblia, sino el que dividió la Biblia en capítulos. O sea que ahí es uno de los lugares donde el burro saltó en un lugar inapropiado. Y pusieron el capítulo 2 ahí. Porque entonces nos muestra como si el hombre fuera el clímax de la creación. Sin embargo, el clímax de la creación es el día de reposo. Todos los días anteriores terminan diciendo, y fue la mañana y la tarde un día, la mañana y la tarde un día, la mañana y la tarde un día, pero el día de reposo es interminable. Porque la idea era que el hombre viviera en ese día de reposo, en la presencia de Dios, todo el tiempo adorando a Dios y haciendo el trabajo de desarrollar la creación, pero todo eso para la gloria de Dios. Era un acto de alabanza, era un acto de adoración. El séptimo día no termina, pero el hombre pecó. Y por eso Jesús tiene que venir y ofrecer un nuevo reposo para el hombre. Y nosotros leemos en Hebreos, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Como cristianos estamos llamados a disfrutar el reposo eterno de la nueva creación cuando Jesús regrese en gloria.
Así que, hermanos, lo que el primer Adán perdió por causa de su pecado, el segundo Adán lo recobra a través de su obediencia perfecta y su muerte en la cruz. Ese es el gran mensaje de la Biblia. Cómo ese paraíso perdido que hemos descrito hoy será finalmente recobrado, no por el esfuerzo y actividad del hombre, sino por la obra de Dios en Cristo, como vemos claramente en los últimos capítulos del Génesis.